Hola, chicas. Ah, me di cuenta mientras esperaba de que yo siempre trato de ser delicado con los textos sagrados, por lo que siempre digo, ¿no? Que como tiene que ver con las creencias de la gente, y eso es una cosa íntima. Entonces, bueno, hay que ser delicado porque no hay ninguna razón para que eh, los estudiantes o cualquier persona se sienta mal por lo que uno dice, ¿no? Eh, Pero me doy cuenta de que ese comentario que digo sobre Adán y Eva, sobre el mito de Adán y Eva, eh, no solo literariamente podemos tener esa interpretación que yo acabo de dar, religiosamente también se puede dar esa interpretación y- y es útil y es razonable, ¿no? No tiene, en realidad me doy cuenta de que no tiene uno que separar lo literario de lo religioso para que el mito funcione, ¿no? Porque si funciona en un lado, debería funcionar por el otro, porque en ambos casos estamos hablando de asuntos espirituales. Es decir, la literatura también es un asunto espiritual. Em, no es exactamente el mismo, pero fíjense cómo Mircea Eliade dice que Eliade, que debería ser Elíade, ¿dónde lo tengo? Dice que el mito es verdadero, porque es una creencia de la gente que, bueno, que es ancestral, que es tradicional, que viene de los orígenes y que esas creencias forman parte de la personalidad del hombre, forman parte de la psique, forman parte de lo que él es interiormente. Porque por muy descreído que uno sea, no puede negar la existencia del espíritu humano. Es más, es el espíritu humano el que lo lleva a uno incluso por territorios como el de la no fe, ¿no? El espíritu humano es tan libre que hasta llega al punto de no querer creer en nadie. Am, entonces, todo esto termina siendo verdad, porque el espíritu humano es verdad. Yo tengo aquí una definición de mito en que, ay, estoy diciendo todo esto sin verificar si me están escuchando. Es que si lo estamos escuchando, Muy bien, profesor. muy bien, chicas, perdón. Es que no lo verifiqué. Em, a ver, tengo aquí una definición donde dice, el término mito, empleado en la literatura filosófica griega para indicar los cuentos fabulosos, expresa también su propia imposibilidad objetiva. Sin embargo, sin embargo, a pesar de la imposibilidad objetiva, no debe olvidarse que un mito es subjetivamente verdadero. ¿Y qué hay en el mundo que sea más subjetivo que el hombre? Nada. Es subjetivamente verdadero y como tal se narra al pueblo para el que tiene una función sagrada. Cada pueblo distingue a su manera los relatos falsos de los mitos verdaderos. Mitos verdaderos. Parece una contradicción, pero no hay contradicción. Prescindiendo de su verosimilitud y basándose en su realidad religiosa. Cuando se trata de mitos, prescindimos de la verosimilitud. Aunque son relatos, uno se dice, bueno, en el caso de los mitos no tiene que ser verosímil, porque por supuesto, si uno ve que dicen, bueno, en una historia como la de Narciso, hay bastante verosimilitud, ¿no? El muchacho se mira y se mira y se mira en un pozo y un día se cae. Ah, eso, eso puede pasar en el mundo físico. Pero cuando uno ve el mito de Eros y Psique, ahí hay un grado menor de verosimilitud porque no conocemos en la realidad física seres que vuelen, seres de forma humana que tengan alas y vuelen, ¿no? Y que lancen flechas y esas cosas. No, eso no existe en la vida física. Em, pero en los mitos no nos hace falta la verosimilitud, no tiene nada que ver con el asunto. Es un relato de otro orden, un relato que es verdadero, aunque no hay nada que nos dé objetividad al respecto.
es verdadero porque lo creemos en nuestra intimidad espiritual, digamos. Qué bueno que se grabó eso, porque creo que está bonito. Para llegar a una comprensión efectiva de los mitos, no, eso no es. Sí, para llegar a una comprensión efectiva de los mitos es preciso no ver en ellos una transformación fantástica de los hechos históricos, ni la expresión de una forma alegórica de verdades religiosas o naturales. No, lo que hay que hacer es eh, conocerlos, comprenderlos. No hay que tratar de buscar explicaciones de que, bueno, lo están contando de manera fantástica, están haciendo, esto que acabamos de decir, le están quitando toda la verosimilitud, pero es verdad. Bueno, no es tan cierto eso porque en el caso de Narciso es totalmente verosímil que un muchacho se esté mirando en un pozo y que se caiga en él. Em, entonces, no nos hace falta que comprender que eso es una transformación fantástica de hechos históricos. Ni hace falta ver que son ingenuas tentativas de explicación de los fenómenos de la naturaleza o de la vida humana, ni que son tampoco intuiciones poéticas inspiradas en conocimientos naturales. No, lo que hay que hacer con el mito es, en primer lugar, disfrutarlo, porque son literatura y en muchísimos casos son fe religiosa y eso no está mal, eso está muy bien. Lo que nos hace falta es encontrar en ellos lo que habla de nosotros, que es todo, lo que, lo que nos dice algo sobre nosotros mismos, que es lo mismo que hacemos cuando leemos Caperucita o Cien años de soledad o Hamlet, ¿no? Em, bueno, quería agregar esta nota, porque me acordé de Elíade cuando estaba esperando para conectarme otra vez y me dije, "Hmm, casi dije en la sección anterior que los mitos son mentiras, casi. Gracias a Dios que no dije que eran mentiras, porque son verdad, por lo menos subjetivamente son verdad, y no nos hace falta que sean objetivamente verdad, porque al fin y al cabo, doña Bárbara, aunque haya existido una persona en el llano que Gallegos conoció y trató y la entrevistó para escribir su libro. Y una persona de carne y hueso que Andrés Eloy Blanco conoció y fue su abogado, a pesar de que haya existido esa persona de carne y hueso, Doña Bárbara, la de la novela, no existe en la realidad. Y aún así, mire todo lo que nos enseña. Eh, bueno, y si no nos enseñara nada, también sería valiosa solamente porque es producto del espíritu humano. Entonces, a los mitos no veo por qué habría que darles un tratamiento diferente. Ah, voy a tomar agua. A ver, ah, Guau, profesor. Andrea, que nos querías leer algo. Yo estoy muy Sí, ansioso. les iba a leer el mito del el dueño del fuego, que era el que había mencionado en la reunión anterior. Así que bueno, sin más preámbulos, ya se los leeré. Una de las versiones que encontré ahorita en internet eh, de la serie Identidades. Bueno, Sí. el dueño del fuego. Cerca de donde nace el Orinoco vivía el rey de los caimanes que tenía por nombre Babá. Su esposa era una rana enorme y ambos poseían un gran secreto que los demás animales y seres humanos no sabían. El matrimonio se metía en la cueva y prohibían la entrada a cualquiera a menos que no quisieran ser devorados. El gran secreto lo guardaba celosamente Babá en su garganta. En cierta ocasión, la perdiz, teniendo que construir su nido muy deprisa, no se dio cuenta y penetró en el interior de la guarida de la extraña pareja. Iba en busca de cañas y pajas, y solo encontró ramas y hojas medio quemadas que le hicieron pensar: el fuego del cielo ha estado aquí. Probó entonces unas orugas tostadas que le supieron a gloria. Sigilosamente pudo salir del antro y buscó a Tucucito, el colibrí de plumas rojas, para contárselo todo. Estaban los dos juntos cuando llegó el pájaro bobo.
y los tres amigos tramaron un plan para averiguar de qué manera se valían la ranota y el caimán para cocinar tan ricas orugas. Bobo se escondió muy calladito en la cueva gracias a su plumaje oscuro. Al poco llegó la ranota, soltó las orugas que aquel día había cazado y Babá abrió su boca inmensa de la que salieron unas lenguas de fuego que en un santiamén cocinaron las orugas. Ambos se dieron un gran festín. Entonces se durmieron llenos de satisfacción. Bobo salió y contó a sus amigos lo que había presenciado. Entonces el osado trío pensó que para quitarle el fuego al caimán tendría que ser cuando éste abriera su enorme bocaza para reír. Anochecía cuando todos los animales se habían reunido como siempre hacia las orillas del Orinoco para explicarse los últimos acontecimientos del día. Fue entonces cuando Bobo y la perdiz colorada organizaron una sesión de saltos que provocaron la risa de los asistentes al espectáculo, menos la de Babá. Bobo tomó una pelota de barro y cuando la ranota abrió la boca, se la metió dentro. Esta temió atragantarse y empezó toda una suerte de muecas que obligaron a Babá a soltar una sonora carcajada. Tucucito, que observaba desde el aire, se lanzó en picado y consiguió robar el fuego con la punta de sus alitas. Al elevarse tuvo la mala fortuna de topar con las ramas de un árbol, quedando reducido rápidamente a cenizas. Al ver esto, el rey Caimán comprendió el engaño y aunque pensó que sería un bien para la naturaleza, mal utilizado traería grandes males. Acto seguido quiso ponerse a salvo con su fea mujer y ambos se sumergieron en el gran río desapareciendo para siempre. Llenos de alegría, los tres amigos celebraron el robo del fuego, pero ningún animal supo aprovecharlo. Fueron los habitantes humanos de la selva que vivían junto al Orinoco los que, gracias a las brasas conseguidas por el árbol que había ardido, aprendieron su utilidad. Pero dándose cuenta quién les había traído tan precioso auxiliar, elevaron a Tucucito, al pájaro bobo y la perdiz colorada a la categoría de animales protectores por haberles regalado el don del fuego. Oh, qué bien, qué bien. Apenas comenzó Salgado a leer, yo tomé notas aquí. Cuando dice que probó no me acuerdo qué cosa y que le supo a Gloria, yo me dije, ah, mira, esta es una Las orugas versión. cocidas. Ajá. Yo me dije, esta es una versión más bien urbana de este mito. Esa expresión, le supo a Gloria, es como mm, demasiado contemporánea. Bueno, no quiero decir demasiado porque eso es negativo. Es como muy contemporánea. Esta es una reescritura, mitos y reescrituras. Esta es una reescritura bastante contemporánea de un mito antiguo, indígena antiguo. Pero eso me trajo a la mente otro comentario que tendría que hacerles. Bueno, tengo que hacerles, en este momento, este es el momento de hacerlo, el comentario. No existen mitos que sean falsos y otros que sean verdaderos. Todos son verdaderos. Lo que puede lo que puede suceder es que uno encuentre una versión y otra versión y a veces muchas versiones de un mismo mito. Y no es que una versión es buena y otra es mala, o una es así, la otra es de la otra forma, sino que todas contribuyen a la riqueza del mito. Entre más versiones haya, mejor, porque así cada una le va agregando elementos verdaderos al mito y eso enriquece al mito y enriquece las posibilidades de interpretación que podemos hacer. Si enriquece la interpretación, enriquece lo que comprendemos de nosotros mismos, ¿no? Em, y también, cuando pensé esto, me acordé del profesor Laverde, que es profesor de lingüística, que escribió en Ritos de Hilación una vez un artículo titulado ¿Todos los mitos son falsos o eso es un falso mito? Ese es el título del artículo y bueno, quizás sea bueno que le echemos un ojo a ese artículo para seguir comprendiendo la naturaleza del mito.
Am, bueno, Andrea, muchas gracias. Qué hermoso eso. Yo encontré otros rasgos por ahí, algunas otras palabras, expresiones que me hacen pensar que esa reescritura la hizo, no sé, un antropólogo, un sociólogo que estaba estudiando a los indígenas, ¿no? Y Sí, según la página en que encontré esta reescritura del mito, se había lanzado en 2017 por un tal mira, Jair Ríos. mira, 2017, contemporanísima, totalmente contemporánea, actual. Mm, Muy bien, eso no le resta nada de valor a esa versión. Eh, es una versión más. Ese mito ha sido tan poderoso, tan significativo, no solo en su comunidad de origen, sino en las comunidades que lo hemos conocido después. Ha sido tan significativo que hasta hace 5 años hay gente que lo estuvo escribiendo otra vez. Y seguro que alguna cosa habrá encontrado este señor Ríos, Ríos, el autor se apellida Ríos, Sí, Sagado. Ríos. Alguna cosa habrá encontrado el señor Ríos que no encontró cómo explicar y él mismo se puso a elaborarse una hipótesis, una explicación que fuera como, qué sé yo, razonable o sobrenatural o subjetiva o del tipo que fuera. Y alguna cosilla, algún elemento habrá dejado colar ahí que en las otras versiones no está. Y eso debe haberles pasado a todos los otros que han escrito y reescrito el mito, que es Sí, la en otras razón. reescrituras, perdonen si lo interrumpo, en otras reescrituras que encontré en internet, veo que hay mayor variación en las razones que da Baba y su esposa al por qué Ujú. ningún animal puede entrar en la cueva. En ese es porque básicamente por pena de muerte no pueden entrar o porque había un dios que podía devorarlo todo y nada más ellos dos eran los que podían pasar. Ujú. Ya, quizá eso hubiera complicado un poquito la historia. Bueno, era un poco más compleja esa otra versión, pero eso también es un elemento que enriquece nuestra comprensión del texto y de la historia y de su significado. Entonces no pensemos que hay unas versiones correctas y otras incorrectas. Em, yo oigo siempre historias acerca de cómo las traducciones han echado a perder, digamos, han tergiversado, han lo que sea, las historias de la Biblia y otros textos, ¿no? Sagrados y no sagrados. Y yo siempre termino pensando, bueno, y también lo he leído en alguna parte, yo no soy tan inteligente así como para pensarlo yo por primera vez, em, que en realidad esos elementos que se cuelan en algunas traducciones y que se cuelan en algunas reescrituras, que a veces no son traducciones, sino se escriben en el mismo idioma, em, y algunas escrituras, porque los mitos son esencialmente historias orales. Y aunque se hayan contado 1 millón de veces, el primer día en que alguien las escribe, las convierte en literatura escrita, porque antes era literatura oral. Sigue siendo literatura oral, pero ahora tienen una versión escrita. Entonces, pasar de lo oral a lo escrito, pasar de una versión en un idioma a otra versión en ese mismo idioma y pasar de una versión en un idioma a una versión en otro idioma, que es una traducción, y luego pasar de una versión en ese nuevo idioma a otra versión en ese mismo idioma, que ya es otra vez reescritura, eso no puede hacer otra cosa que ir dejando atrás elementos e ir incorporando nuevos elementos que, repito, ya estoy fastidioso con la palabra, enriquece el significado del mito. Em, ¿Por qué relacionamos el mito con la reescritura? Porque es literatura oral. Inicialmente es literatura oral, de modo que no hay manera. Siempre la existencia de la historia va a ser oral
y cuando la conocemos o nos la encontramos en forma escrita, va a ser una versión. Siempre va a ser una reescritura. Siempre va a ser una traducción. Y cuando uno se encuentra eso, bueno, no tiene por qué pensar que la que me encontré primero es la verdadera. Todas son verdaderas. La que me encontré más tarde, que no me gusta, porque a uno siempre le gusta más la primera que vio, no sé por qué pasa eso. La que me encontré más tarde, ay, esa ya no me gusta. Es que esa no es verdad. No, no hay que fabricarse explicaciones de por qué no me gusta. Simplemente me gusta más la otra, bueno, está bien. Ah, todas esas historias de todas maneras se pueden convertir en contemporáneas, se pueden hacer versiones, reescrituras de todas esas historias adaptadas a la contemporaneidad e incluso a otros ambientes geográficos, a otros ambientes culturales, a otras nacionalidades. Eh, Hamlet y Odiseo y Jesucristo y Buda y todos ellos tienen versiones incluso pictóricas en China, en la India, en el mundo árabe. Em, yo el otro día me encontré con un montón de, de dibujos chinos del siglo XVI, XV, no sé. Toda la Biblia, bueno, todo el Evangelio, dibujos, claro, con la narración, ¿no? El texto, pero los dibujos son inmensamente atractivos, en primer lugar, porque era lo que yo podía comprender. El texto chino no lo comprendía. Eh, es interesantísimo que todas las escenas están protagonizadas por personajes chinos, pero es Jesús, es María, es Pedro, etcétera, pero chinos. Y me parece eso fantástico, ¿no? Aunque sea pictóricamente, hay ahí una reescritura. Claro, el texto, me imagino yo que será fiel, ¿no? Si se trata de la Biblia en chino, será fiel el texto. Pero todas esas historias se pueden reescribir y se ha hecho toda la vida. Yo les mencioné en la introducción del foro la reescritura del Evangelio que hizo Miguel Otero Silva en su último libro antes de morir, La piedra que era Cristo. La piedra que era Cristo es el Evangelio, pero a cada rato nos estamos encontrando detallitos, pequeños fragmentos de episodios que no son exactamente como nos lo cuenta el Evangelio. Y existe también Hamlet chino y Hamlet de la India, y existe también un montón de historias que originalmente eran orales, mitos, por ejemplo, que han sido adaptados a otras culturas, a otros tiempos, y a la vida moderna, y al cine, y al teatro, y a la música. Y todo eso es reescritura. Y todo eso no hace más que añadir significado. A ver, hay. Profe, al principio yo pensé, o bueno, no sé si estaba muy confundida, pero me pareció que el mito y la literatura fantástica se daban como la mano. Claro O que sea, sí. que eran muy parecidos, solamente que el mito está basado como en algo más real, algo que probablemente pudo haber sucedido o que sucedió o que ya va Megan o que está o sea que sucedió en algún momento o que pudo pasar, que está basado en una persona real o en algún personaje real y que le crearon una historia. Entonces yo al principio yo verme y cómo lo diferencio de la literatura fantástica. Quizá no haga falta diferenciarlo, porque en realidad son historias fantásticas. Y ya sabemos que las historias fantásticas, no porque sean fantásticas, dejan de ser útiles, dejan de ser buenas, dejan de ser interpretables e incluso racionalizables. Uno ve una historia fantástica y puede aprender algo de ella, o mejor dicho, puede aprender algo que ella intenta enseñarnos sobre nosotros mismos. De modo que, muy bien, qué maravilla que veas esa conexión, porque existe. Eh,
uno ve esas historias fantásticas de la Odisea, por ejemplo. Este hecho de que la, la, la bruja, se llama, no era bruja, no era maga, hay Sí, una palabra griega para ese. Sí, pero ese era el nombre. Pero, ¿qué era? Eh, un hada, una bruja, una... No importa, ok. Fíjense, transforma a los hombres de Odiseo en animales salvajes, animales despreciables, cochinos. Cochinos en el sentido de que son sucios, aunque también había cochinos entre los, de los hombres de Odiseo. ¿Eso será posible? No. Bueno, en la literatura fantástica pasa eso. Entonces, en primer lugar, podríamos verlo como literatura fantástica. Pero siendo literatura fantástica, siendo mito, ¿qué vemos ahí? No, vemos que algunos hombres son unos cochinos. Y cuando digo hombres, aquí no estoy hablando solamente de los varones, ¿eh? Porque todos los seres humanos son seres humanos, sean hombres o sean mujeres. Todos los seres humanos son protagonistas de los mitos y de la literatura en general. Algunos hombres son como cerdos, ¿no? Y no solo porque no se bañan, sino porque son capaces de hacer cochinadas. Algunas personas, uno se queda con la boca abierta de cómo uno las ve y de repente, ¡pum! Y vienen y hacen una cosa increíble. Y uno descubre, no, que él no se bañaba. Ese es en el mundo físico. Pero no, no, que el otro, cada vez que se casa con una mujer la mata. Ah, como Barba Azul. O como el sultán aquel de Sherazade en las mil y una noches. Ven cómo uno va encontrando reescrituras, interpretaciones diferentes, intertextos o hipotextos e hipertextos, transtextos. Algunos hombres son como cucarachas, ¿no? También rastreros que se humillan por cualquier cosa, por un pedazo de pan. Algunos hombres son como tigres, es decir, no hay quien pueda con ellos, son feroces, se llevan al mundo por delante, pero al final son animales salvajes, ¿no? Es decir, eh, también son falibles, en algún momento terminan siendo vencidos por una fuerza mayor. Qué sé yo, y entonces esta mujer transformó a los marinos de Odiseo en diferentes animales. Eso es literatura fantástica, no existe una explicación razonable para eso. Pero tratándolo como mito, igualmente, lo que hace es representar. ¿Qué hace Odiseo para solucionar ese problema? Bueno, hay diferentes interpretaciones. Y una vez vi una película en que la condición que puso la bruja para devolver a estos hombres a su forma original era que Odiseo se fuera a la cama con ella. Y Odiseo, ni corto ni perezoso, fue y cumplió obediente, fue y cumplió fielmente con las órdenes, ¿no? Y ella cuando salió de ahí, bueno, estaban los hombres ahí comiendo, quejándose de que le picaba porque habían tenido pelo y el cochino tenía piojo, el perro tenía garrapata y se le picaba el cuerpo. Eh, pero fíjense, la Odisea no dice exactamente eso, pero algún director de cine vio eso y lo puso en su versión, su reescritura del mito. Y nada como el cine para hacer literatura fantástica. El cine parece que es más, iba a decir que era más sencillo, pero no, es más sencillo escribirlo que ponerlo en imágenes. Sí, es más fácil escribirlo. Entonces, ¿quién fue que dijo esto de la literatura fantástica? Yo, profe. entre Todavía no vi quién fue. Yo, María, profe. María. Trébol. Sí, ok. Sí. Es muy razonable eso que siente, que el mito es un cuento fantástico. Lo dicen las definiciones. Es una historia fantástica, inexplicable racionalmente. Pero bueno, en realidad lo importante no es eso, lo importante es lo que uno interpreta. Dime. No, nada, eso que, o sea, yo lo vi así y me gustó bastante, pues. Muy bien. Sí. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de mito que conozcan?
o que los haya molestado alguna vez. Porque hay cosas que a uno lo molestan y que uno no le encuentra explicación y, no sé, siento algo así como incomodidad con alguna cosa. Y de repente uno se pone a estudiar literatura o matemática o sociología o lo que sea, y uno dice, ah, claro, por esta razón es que pasa tal cosa en tal historia. Ya comprendo, ya va dejando de molestarme. ¿No les ha pasado eso? A mí me pasa todo el tiempo con mi abuela. Mi abuela se murió en el 2008 y yo cada semana me digo, ah, ya sé, ahora que tengo esta edad es que comprendo lo que me decía mi abuela. Claro, tienes razón, sí. Ahorita no me acuerdo de ningún ejemplo, pero todo el tiempo yo detengo a mi hija y le digo, mira, tú sabes que mi abuela me decía, sí, papi, ya tú me has contado eso. Sí, ok, yo te lo he contado, pero es que hoy lo comprendí. Ah, sí pasa mucho. A ver, aquí dice mi lady, en una oportunidad estuve en un taller de narración y quedé sorprendida de los orígenes de muchos cuentos. Están basados en mitos. Sí, en realidad, yo les digo siempre a los alumnos de mis talleres, y bueno, a los alumnos de la clase de la universidad también, les digo que después de los griegos ya no hay nada nuevo que narrar. En realidad se puede volver a narrar todo, ¿no? Pero todas las historias posibles ya las contaron los griegos y las contaron varias veces, ¿no? Ya en la época de los griegos ya hubo reescrituras. Y después cuando llegaron los romanos y, y dominaron a la cultura griega, se quedaron con el idioma nada más. Se quedaron con la literatura nada más. Eh, y con los dioses. O sea, se quedaron con todo. ¿Por qué dije que se quedaron con el idioma nada más? Se quedaron con todo. Cuando llegaron los romanos, que empezaron a ser los dueños del mundo después que los griegos, entonces lo que hicieron fue reescribir todo lo que habían escrito los griegos. En realidad debería decir traducir todo lo que habían escrito los griegos. En Ritos de Hilación también hay un artículo que se titula de cómo la traducción inventó la literatura romana, latina, ¿no? La literatura de Roma es un fruto del vientre de la traducción, porque estos tipos lo que hicieron fue tomar todo lo que habían escrito los griegos y lo tradujeron, lo tradujeron. Y lógicamente, en cierto momento, pronto, comenzaron a crear sus historias propias. Pero uno va siempre descubriendo, ay, no, este capítulo es tal otra historia que habían escrito los griegos. Y esta otra, mira, este lo que hizo fue mezclar. Y aparecían historias nuevas, sí, debe haber originales, por supuesto, que hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI aparecen historias originales, pero siempre los griegos lo sorprenden a uno. Todo lo que dijeron los griegos ya se dijo, lo que queda es decirlo cada quien a su forma. Agrega Juárez, y así, los romanos copiaban, pero no conocían las normas APA. Sí, lo que pasa es que los romanos no conocían el diablo. Esto del diablo es un chiste gráfico, una caricatura que yo vi una vez. Ahora no recuerdo mucho cómo era la historia, pero la conclusión era que las normas APA eran un invento del diablo. Me daba mucha risa, porque no me acuerdo de cómo era. Tengo que buscarlo. Los romanos copiaban, pero no conocían las normas APA. Tiene toda la razón. Y los griegos se copiaban entre sí también. Em, a ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Por qué las normas APA son un producto maléfico? Porque si digo ese nombre, mi hija me va a decir, no se dice. Y si es mejor que no lo diga. Porque la palabra, ahora estoy hablando en serio,
con mi conocimiento de la lingüística y de la poesía. La palabra convierte las cosas en objetos tangibles. Dinero, 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 dinero. Dios te oiga. Que Dios te oiga, sí. Una casa en Margarita, una casa en Margarita, una casa en Margarita. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Y ahorita Y cuando, estaba leyendo los comentarios que hizo mi lady, o sea, aquí vi algo que cuando dice el que dice, o para explicar muchos fenómenos naturales, por ejemplo, este pajarito es así porque según una historia le pasó tal cosa. Me recordó ahorita a otro mito griego, no lo tengo en la mano, pero porque lo llegué a escuchar en un video, que era el mito de Aracne. No sé si lo llegaron a escuchar ¿el mito o de quién? leer. De Aracne, ya se lo puede escribir. Sí, Ariadna. Sí, No, Aracné, con C, Aracné. Aracne. Sí, ahí está, lo puso, lo pusiste tú, Andrés. Sí, En español sería sin H. sí, perdón, es porque yo había visto Sí, visto ese mito en inglés y está entonces bien. quedé con esa escritura. Sí, mira, me estás recordando una reescritura de esa historia en pintura. ¿Cómo era que se llamaba? Ajá, pero ¿qué querías decir del mito de No, Aracne? que también que es interesante cómo no solo los mitos pueden tratar de lo sagrado o también de aspectos de la condición humana o de la psique, como como la relación que hizo Trébol con los mitos y la literatura fantástica, sino también buscarle la explicación a esas cosas que nos rodean y que es más cercano a nosotros que los animales. Ujú. Sí, los No sé, animales. es un comentario que por eso que escribió mi lady, por eso lo quise mencionar. Ah, no, está bien, muy bien. Los animales ciertamente son cercanos y en la vida cotidiana yo observo que me incomoda un poco eso, pero observo que la gente siempre quiere, por ejemplo, ponerse apodos que son nombres de animales o cualidades de animales, ¿no? Eh, los deportistas, por ejemplo, siempre se ponen apodos o les ponen apodos que son nombres de animales. Por ejemplo, el gran gato, que no debería traducirse como el gran gato, que es Andrés Galarraga. Bueno, ahí tienen un nombre de un animal. Cuando empecé a decir esto, me vinieron como 3, 4 nombres y ahora solo me acuerdo del de Galarraga. ¿Se acuerdan ustedes de alguno? El Puma Rodríguez. El Puma, José Luis Rodríguez, sí. Eduardo Fernández, que es político, no es deportista, que es el Tigre. El Pollo Sifontes. El Pollo eh, Brito. Perdón, Tenemos el hambre. Pollo Brito. No, lo que pasa. Sí, Yo Brito. también iba a decir eso, el pollo brito. No, pero es que existe también Cifuentes. Lo que pasa es que murió antes de que ustedes nacieran. Y era músico también. Sí. Ah, Hernán Cifuentes se llamaba él. ¿Cómo que se llama Brito? Rafael Brito. Rafael, sí. Creo que es Rafael. ¿Qué más? Bueno, no hace falta que sigamos recordando nombres de artistas y de deportistas que se llamen así. Vamos a ver un cuadro.